Ahora sí. Ahora sí. Ajá. Y están viendo la lámina de... Métodos históricos críticos. Ah, bueno, porque déjenme decirles que yo no la estoy viendo. Así. ¿En serio, profe? En serio, no Qué la estoy viendo. raro. Prueba ahorita Egli sin compartir, a Ya ver va. si ella la puede ver y entonces decir Ajá, cómo. ya va. 12. Voy a dejar de compartir. Ah, profe, claro, porque usted le había dado la opción de compartir pantalla. Ajá. Por eso es que usted no podía verla. Ahora Entonces, sí se ve la suya. ahora sí Ya se yo ve la dejé de mía. compartir. Ah, ok. Sí. Póngala Bueno, usted. Bueno, 13, sigo sin 14. verla la he abierto. Clase. Yo estoy viendo su pantalla, está metida en la página de Zoom. Pero de repente esto se pone grande, se pone chiquito. Yo no sé qué pasa aquí. Ajá, denle en la pestaña de abrir esa misma. Yo como que voy a tener que echar una buena revisada a esta computadora para el semestre que viene, porque... Profe, No se Dime. angustie. le voy a dar un consejo. Démelo. Cuando tenga unos churupitos, váyase a Ben Electronics. ¿A buen precio o Sí. calidad? Las dos. Ah, ok. Bueno, voy a quitarme el video para que no me robe cancha. Ujú. Bueno, entonces vamos a darle entonces con los métodos. Ay, papá, se fueron otra vez. Profe, disculpe, porque si terminamos hoy, estoy viendo que el ensayo final del curso, Ajá. ya va, la entrega es el 18 de julio. ¿Esto está bien? Bueno, mira, yo había puesto 18 de julio para todo, porque es Ah, lunes, ok. porque es lunes, pero habíamos quedado oficialmente que el 15, que era sábado, terminábamos. Ok. No, Sí. porque es que ahora de repente me dio un sobresalto, como yo también les debo ahí unas tareas a usted y estoy en ese proceso haciéndolo. Entonces yo dije, hoy es la última clase y esto, ajá, ¿cuándo se entrega? Es el 18, ok. Sí, para esa semana tengo forzosamente que entregar nota. Listo, no, lo va a recibir una antes porque yo también estoy Exacto. terminando clase esta semana y de verdad que va a ser una ayuda para mí. Ok, Ok, perfecto. Bueno, mire, chévere, gracias. hoy vamos a ver los métodos histórico-críticos. ¿Por qué escogí esto como para finalizar? Porque todo el que quiere estudiar la Biblia a profundidad tiene que manejar los métodos histórico-críticos. Ahora, sería un error decir que nosotros vamos a manejar los métodos histórico-críticos porque no manejamos el hebreo ni el griego. Entonces, para poder uno traducir con propiedad, tiene que conocer el idioma. Y evidentemente, no es así. Sin embargo, es bueno saber en qué consiste y cuál es su trascendencia, ¿no? Porque de hecho, los métodos histórico-críticos no solamente se usan para el estudio de la Biblia, que es como nosotros los percibimos, sino para cualquier texto de la antigüedad. Porque a la larga lo que trata es de buscar lo más cercano al original. Y eso sabemos que prácticamente es difícil porque no hay ningún texto bíblico ni de ninguna obra de la antigüedad que sea de la misma época en que se produjo. Entonces, las distintas versiones que vinieron a lo largo de los siglos posteriormente han sido reelaboradas, reescritas. Entonces, el método histórico crítico trata precisamente de estudiar en forma científica estos textos, ¿verdad? Y tiene como tres características. El primero, el ser histórico, porque se aplica a los textos antiguos, su alcance histórico, y sobre todo tratar de ver los cambios o las etapas que se dieron en la producción de los mismos, ¿no? Es a la vez un método crítico, porque tienes que utilizar criterios científicos objetivos, lo más objetivo posible. Y trata, por otra parte, de ser un método analítico, ¿verdad? Porque lo comenta de alguna manera con un lenguaje humano. Y entonces, para nosotros, además, se trata de un libro de fe, escrito por gente de fe para gente de fe como nosotros, aun cuando estamos bastante alejados del tiempo en que estos textos fueron, o vieron la luz, por decirlo así. Entonces, en forma breve, podríamos decir que estos métodos se clasifican en lo que tiene que ver con la crítica textual, literaria, historia de las formas y de la redacción, la crítica de la tradición y sobre todo el acceso al Jesús histórico. Vamos a tratar de ver cada uno de ellos en qué consiste.
Lo primero es la crítica textual, evidentemente, que intenta a partir de manuscritos decir, caramba, si yo tengo 2 o 3 manuscritos en la mano, ¿cuál es el más antiguo? ¿Cuál es el más fiable? ¿Cuál es el que tiene que haber sido el primero que se escribió? Porque es evidente que con tantas copias, tratar de describir, si ustedes tienen en sus manos alguna Biblia en griego o en hebreo, van a darse cuenta que a pie de página está lo que se llama la crítica textual. Entonces te dicen, por ejemplo, en tal manuscrito, Jesús llamó a los niños para que lo tocaran, Marcos 10. Entonces en otro dice, y tocó a los niños. Entonces parece una frase tonta, ¿verdad? Y sabemos que muchas veces el traductor lo acomoda a su manera, como él ve las cosas. Pero, ¿cómo se escribió realmente? ¿Cuál es la versión original? Entonces, la crítica textual trata de ver un poco lo que es esto, ¿no? Por eso examina los papiros de los que disponemos, de las traducciones antiguas, de la patrística, ¿verdad? Porque la patrística sabemos que los padres comentaron muchos textos bíblicos y que lo tenían como más cerca del momento que cada uno de esos textos se produjeron, ¿verdad? Entonces tratar de reconstruirlo, armonizarnos, para tratarnos de llegar lo más posible al original desaparecido. Y para ello se valen de varias reglas, ¿verdad? La primera de ellas es la que tiene que preferirse un texto que sea más difícil de entender, porque generalmente el copista tiende a facilitar las cosas, ¿no? Lo mismo vale para el texto corto, que es largo, porque eso es como el chisme, ¿no? Cuando vas a echarle el cuento le agregas algo más. Entonces, de alguna manera, cuando se copia, existe la tendencia a añadir alguna observación propia del que está precisamente copiando. Entonces, y hay los textos también, para ubicar cuál es el más exacto, tienen que armonizar con el contexto. No puede ser un texto que parezca como una especie de cometa Halley, que uno dice, bueno, pero si estaban hablando de algo, ¿cómo se mete este texto que parece no tener relación ni con el anterior ni con el que viene, ¿no? Y evidentemente es importante valorar la familia de testigos. ¿Qué significa esto? Que si hay varios papiros, varios manuscritos que testifican lo mismo, es bastante probable que ese sea el verdadero. Así como hablábamos del texto difícil, también la lectura más defectuosa. Hay textos que uno dice, bueno, esto está traducido así un poco tarzaneado, ¿no? Como nosotros escuchamos en las películas que hablaba Tarzán. Y entonces uno dice, caramba, esto, si yo lo dijera, lo digo de una manera diferente, ¿no? Pero quizás de esa forma es que se haya escrito realmente, ¿no? Entonces, cuando una variante puede explicar también las otras, entonces es más fácil considerarla como genuina. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Tenemos un relato bastante pequeño de lo que fue la tentación, las tentaciones de Jesús. Sabemos que Mateo y Lucas hacen un desarrollo y si se quiere un mano a mano entre Satán y Jesús. Entonces, ¿cuál es el texto original? Evidentemente el de Marcos, a partir del cual, ¿verdad? Entonces, la crítica textual tiene que tomar en cuenta esto. ¿Quién quería decir algo? Bueno, profe, yo acabo de llegar, perdón. No se preocupe, Duencito. Entonces, Aquí estoy. Fíjense cómo la mayoría de los textos tienen que atestiguar el hecho. Mire, ¿ustedes están viendo que se está grabando esto? Porque yo no veo la grabación. Sí, profe, se está grabando. Sí, se está grabando. Sí, profe. Sí. Está ahí prendido el bombillo. Ok, y también eso de la relación o parentesco con manuscritos más antiguos, incluso que no tengan que ver con los textos bíblicos. Cuando nosotros vemos un testimonio bíblico, pero resulta que algún papiro egipcio trae la misma información o algo semejante, decimos, caramba, entonces esto evidentemente data de esa época, se refiere a tal tema, y permite la crítica textual ir como organizando, ¿verdad?, los textos en función de su antigüedad. Posteriormente tenemos lo que conocemos como la crítica literaria,
De esto hemos hablado en varias ocasiones. Los textos de la crítica literaria trata de ver las divergencias y coincidencias entre los textos. Es evidente que se hace bastante fácil en los evangelios sinópticos porque sabemos que Mateo, Lucas y Marcos tienen textos en común que coinciden. Y sin embargo, vemos cómo en muchas ocasiones cada uno de ellos pone como su toque particular. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo 5, se nos dice que Jesús está sentado en una montaña. Cuando leemos lo propio en Lucas, se nos dice que es en una llanura. Entonces uno se pregunta por qué cambian de auditorio. Y resulta que esto tiene que ver con el auditorio. Para Mateo, que escribe para una población de judíos convertidos al cristianismo, la presencia de Dios siempre va a estar en lo alto, colocando a Jesús en una montaña, están colocando a Jesús a la misma altura de Dios. Pero Lucas, que escribe para una población, aparte de pagana, de mentalidad griega, esto no es importante. ¿Qué es lo que nosotros debemos salvar allí? Es el hecho de las bienaventuradas en sí mismas. Ahora, cuando nosotros vemos la curación de la mano paralizada que está en Mateo, en Marcos y en Lucas, Lucas es el único que advierte que se trata de la mano derecha. Si tomamos en cuenta que Lucas, la mano derecha, perdón, es generalmente la mayoría de la gente es diestra, estamos hablando de la mano del trabajo. Entonces, la crítica literaria se ocupa de esos pequeños detalles, comparar y buscar paralelos. Cuando nosotros vemos en Génesis 12 que Abraham va hasta Egipto con Sara y el faraón se enamora de ella, todos conocemos esa historia. Pero da la casualidad que en el capítulo 20 se repite el hecho, vuelve a ir con Sara a Egipto, lo que cambian en esta ocasión es el nombre del faraón y nos encontramos ante el mismo caso. Pero no conforme con eso, nos encontramos que en el capítulo 25, su hijo, Isaac, también sufre la misma experiencia. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el original entre ellos, no? ¿Eso le sucedió a Isaac? ¿Le sucedió a Abraham 2 veces? ¿O será que obedecen a tradiciones diferentes y el redactor final de alguna manera busca que haya esa convergencia y no dejar de lado ninguno de los textos? Por ejemplo, el hecho de que haya 2 relatos creacionales. En el fondo no hubiera bastado con uno, pero si nos fijamos en la gran riqueza que nos deja cada uno de ellos, entonces podemos comprender que la crítica literaria nos ayuda a fijarnos en esas particularidades que de paso, adelante, Luis. Perdón, que tenía el micrófono, el hijo me pasó por aquí. Ah, ok. Entonces, el hecho de que nosotros también podemos llegar de alguna manera a la finalidad catequética del autor. A veces hay textos que aparentemente hasta se contradicen, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué lo mira de esta forma? ¿Por qué lo ve del otro? La crítica literaria se ocupa de todo eso. Entonces, y sobre todo, trata de ubicar de dónde viene de la fuente, de dónde parten las distintas tradiciones que le dieron vida a ese texto. Entonces, fíjense que es un trabajo arduo, ¿no? Y cuando uno debería poder examinar, aunque sea por encima, cualquier texto que uno trabaje de esta forma, pero podría convertirse en una tarea, si se quiere, maratónica, ¿no? También está lo que se conoce como la historia de la forma, más conocidos por nosotros como género literario. Y estamos clarísimos de que el primero que notó eso fue el protestante Hans Bunkel, ¿verdad? Que se dio cuenta de las divergencias que había en los salmos y en los textos del Génesis, pero en el marco de nuestra Iglesia Católica fue hasta Pío XII con la Divino Afflante Spiritus que hizo alusión a los géneros literarios y la importancia radical
de tomar en cuenta esos géneros al momento de estudiar cualquier texto bíblico, porque aun siendo palabra de Dios, debemos tener clarísimo que se trata de literatura y por ende también debemos tratar de leerlo en el género concreto en que está escrito. Entonces, esto de alguna manera nos permite distinguir 7 grandes géneros, lo vimos creo que la semana pasada: el histórico, legislativo, profético, epistolar, apocalíptico, poético y lírico. Pero fíjense que en ese cuadro que yo les tengo allí, se ve la diferencia que hay entre los diversos subgéneros, porque dentro de cada uno de estos géneros hay, a su vez, otros géneros inmersos. Entonces, fíjense que si nosotros vamos a hablar del género histórico, todo lo que es mito, fábula, saga, cuento, novela, podría ser un subgénero del género histórico, ¿no? Y así vamos a ver que dentro de los evangelios nosotros vamos a encontrar dichos, preceptos, frases de seguimiento, alegorías, parábolas, paradigmas, sentencias, oraciones. Y cuando nosotros estamos trabajando un texto dentro del Evangelio, tenemos que tener clarísimo que desde el punto de vista literario, es el contenido del texto a trabajar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere a la historia de la forma. Pero también está la historia de la redacción. ¿Qué implica la historia de la redacción? Que cada evangelista, eso es más fácil de interpretarlo a la luz de los evangelios que del Antiguo Testamento, donde no conocemos la mayoría de los autores, pero en el caso concreto del Nuevo Testamento sí, porque cada evangelista selecciona tradiciones que cree convenientes para su comunidad. La semana pasada decíamos, ¿verdad?, que el evangelista Marcos, como habla a un auditorio de paganos convertidos al cristianismo, le corresponde en muchas ocasiones aclarar alguna que otra palabra que él escribe en arameo o en hebreo, para que la traduzca y la haga conveniente a la comunidad a la que se dirige, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces un evangelista, cuando redacta, hace una selección, hace un resumen, una estructuración de acuerdo a lo que él considera que debería ser de esa forma. Y que a veces nosotros entendemos al evangelista como una persona concreta, pero puede tratarse de una comunidad completa que escoge el nombre de la persona más destacada, más reputada de esa comunidad, para hacer de alguna manera como más evidente la importancia de dicho escrito, ¿no? Entonces, cada estilo del evangelista se descubre con muchísima claridad. Por ejemplo, cuando nosotros oímos hablar de reino de los cielos, sabemos abiertamente que se trata de Mateo, porque ante un auditorio de judíos convertidos al cristianismo, no se debe pronunciar el nombre de Dios y jamás va a decir reino de Dios. Y en su lugar utiliza la muletilla de reino de los cielos. Entonces, cada uno de los autores, de alguna manera, como les digo, hacen anotaciones personales. Con mucha claridad se puede captar eso en el Evangelio de Lucas, en el prólogo. Si Eglis o alguna otra lo tiene por allí, debemos recordar que Lucas es el único evangelista que se dirige a un destinatario concreto, ¿no? Está bien. Entonces, ¿qué dice el prólogo de Lucas, mi querida Eglis, o otra persona? Aquí lo tengo, el prólogo. El prólogo, sí. Adelante, adelante, América. Ah, ya va. Se me perdió. Aquí está, ya va. Ajá. Ajá. Cuando dice Lucas, médico sirio. No, bueno, no, eso es del número 1, pero el prólogo es del 1.1 al 1.5 nada más. Ah, espérate, Al 1.4, perdón, ajá, aquí está, sí. aquí está. Ajá. 1.1, acá. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra.
Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Ajá, fíjate, Sí, hasta ahí, sí, palabra de Dios. Fíjense que de alguna manera nos está diciendo, ¿no? Todos saben lo que aconteció. ¿Qué fue lo que aconteció? La vida, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, la pasión. Exactamente, la resurrección. ¿De dónde tuvimos nosotros esa información? De los testigos oculares, ¿verdad? Claro. Los que estuvieron con él, los que comieron con él, los que oyeron todo su mensaje, quienes a su vez los han transmitido, estamos hablando de la tradición en este caso, hasta que componer este relato donde o sea, Lucas está diciendo, como un historiador, que él investigó por aquí y por allá, y de acuerdo a sus investigaciones, la conclusión que saca es este escrito, ¿verdad? Para tratar de hacer un relato ordenado. Es lo mismo que vamos a encontrar en el final, en el del Evangelio de Juan, cuando se dice que ese capítulo es un agregado, el capítulo 21, ¿no? Pero es bien interesante porque al final dice, ¿no? Este es el discípulo que da testimonio y escribió todo esto. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, uno podría imaginarse que Jesús hizo mucho más de lo que nosotros conocemos a través de los evangelios, que los testigos oculares probablemente tuvieron muchas aventuras evangélicas que no llegaron a nuestros oídos ni a nuestro texto. Pero, ¿por qué? Porque cada uno que va redactando tiene sus muletillas de lenguaje, tiene su manera de expresarse, sobre todo una manera de destacar lo que considera que es más importante, sobre todo con mira a la comunidad a quien dirige dicho mensaje. Entonces, ¿de qué manera lo ha conseguido este redactor? ¿Qué ha puesto de suyo? Es lo que trata de investigar la historia de la redacción. Es tratar de hallar la idea central que guió a estos hombres y el sentido que pretendieron dar a las pequeñas unidades literarias que a través del ordenamiento que hicieron de todo el conjunto. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque eso no vino así como por arte de magia, por decirlo de alguna manera. Otra de las cosas también que forman parte de los métodos histórico-críticos es el asumir, en primer lugar, a Jesús como el evangelio viviente, porque sabemos que Jesús, sus acciones y sus palabras fueron totalmente verbales. No tenemos ninguna información de que Jesús haya dejado nada escrito. Pero luego de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, los discípulos y los apóstoles que le acompañaron empiezan a proclamar lo que se llamó el querigma. El querigma es la proclamación de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y fueron constituyendo una etapa que se dio a conocer como evangelio oral. ¿Por qué? Porque no había nada escrito, los primeros cristianos seguían asistiendo a la sinagoga, seguían leyendo la Torá y los profetas, pero en eso también iban entrelazando alguna parábola, algún milagro, algún pensamiento de Jesús y sobre todo el recuerdo de lo que acababa de pasar. Hasta que se fueron dando los primeros escritos parciales que finalmente llegan a los evangelios. Esto viene a constituir lo que es la historia de la tradición. Eso es una realidad, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Pero mientras en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, perdón, estamos hablando de una oralidad de unos 40 años. En el Antiguo Testamento le hablamos de cientos de años. Por lo tanto, es más difícil, ¿verdad?, poder alcanzar lo que realmente ocurrió en los principios de nuestra historia sagrada. Pero en este caso es así. Fíjense que hay pluralidad de narraciones evangélicas porque hay pluralidad de comunidades, pluralidad de experiencias de fe y también distintas percepciones de lo que fue la historia. Entonces, la redacción final evangélica es una traducción griega que se basa en esas tradiciones orales anteriores,
y también de alguna que otra escrita, alguna parábola, algún escrito que fue circulando dentro de las comunidades, y reflejan una comunidad post-pascual que ha tenido una experiencia de fe que ha estado enraizada en la comunidad pre-pascual. Porque aquellos que fueron discípulos de Jesús son los mismos que posteriormente proclaman el querigma, pero no son las mismas gente. De alguna manera, los discípulos de Jesús, timoratos, de buen corazón, seguidores durante la travesía del Jesús histórico, al momento de la chiquita le dieron la espalda. Las únicas que estuvieron a su lado fueron las mujeres con fidelidad. En cambio, los hombres no. Pero después se convirtieron en unos verdaderos titanes del Evangelio, capaces incluso, por la transformación de la fe, de dar testimonio de lo que evidentemente para ellos fue la grandeza y la presencia de Jesús de Nazaret. Ahora, es triste a veces comprobar cómo cuando la iglesia cristiana se hace, vamos a decir, la iglesia oficial dentro del Imperio Romano y del mundo conocido, yo diría que los principales ¿cómo se llama? Concilios de la iglesia de los primeros siglos, de alguna manera en el credo y en la fe de las personas, vinieron ocupando los lugares del evangelio y quedó como desdibujado la presencia de Jesús como hombre ante la realidad y la fe de que Jesús era Dios, de que formaba parte de la Trinidad, de que su madre era Teotocos. O sea, toda una serie de dogmas cristológicos y marianos que nos dejan los primeros concilios. Ese acceso a Jesús histórico quedó completamente desdibujado, si se quiere, hasta el punto que llegó un momento que se empezó a dudar de que Jesús hubiera existido realmente. Y se decía que los discípulos, ¿verdad?, ante la muerte de Jesús, robaron el cadáver, como afirmaban los judíos, para hacer creer que Jesús había resucitado. Entonces, esto de alguna manera fue dándose como por etapas, ¿no? En el que se discutió muchísimo si en verdad se podía llegar a algo concreto en cuanto a la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Hoy en día eso no se discute. ¿Podrá alguna persona decir que no cree en Jesús como Dios o que sencillamente no le interesa? Pero dudar de que Jesús existió, hoy en día nadie dice semejante cosa. Pero hubo un momento en que sí, eso vino a constituir un problema de fe y un anatema. Porque decían, bueno, si Jesús no existió, y eso es lo que trató de ver a través de una etapa liberacionista, fideísta, hasta tratar de llegar al Jesús histórico. Entonces, las afirmaciones pospascuales conectan directamente con las palabras y obras prepascuales. Entonces, fíjense que el punto de partida, por ejemplo, del Evangelio de Juan, comienza en Caná. A eso le sigue la expulsión de los mercaderes del templo, la alusión a los 3 días. Y es lo que más tarde los discípulos dirán, los discípulos se acordaron. Y aquí habla Jesús literalmente. Entonces, en la lógica de Juan, este es un hecho histórico retomado en el Evangelio como relectura. Entonces, ¿qué empezó a considerarse para tratar de destacar a ese Jesús histórico? Bueno, en cuanto a la historia de la redacción, ¿verdad?, resalta la labor del autor para descubrir las intenciones particulares. Por ejemplo, para Marco, Jesús es el Hijo de Dios. Para Mateo es el nuevo Moisés. Para Lucas es el Salvador de los pobres. Y para Juan es la palabra que revela al Padre. Entonces, también está lo que se conoce como principio de doble irreductibilidad. ¿Qué es esto? Que se considera como propio e histórico aquello que no encaja en el pensamiento judío de la época de Jesús. Por ejemplo, el Abba. El Abba sonaba a blasfemia en el ambiente judío.
Y eso no pudo ser una reflexión posterior de los cristianos. Eso de alguna manera marca como una, si se quiere, incluso una de las causas por las que Jesús es ajusticiado. Entonces, también el diálogo de Nicodemo, ¿no? Y con la samaritana, son cosas que históricamente son ilógicas. Primero, que Jesús hable con una mujer de paso samaritana cuando los judíos samaritanos no se hablaban, una mujer aparentemente de no buena reputación, y se ponga Jesús con ella a hablar de teología, ¿verdad? Entonces, con Nicodemo lo mismo, sobre todo que Nicodemo va escondido de noche a hablar con Jesús. Entonces son relatos que tienen que tomarse como históricos, ¿verdad? Eso es algo completamente, ambos textos, algo completamente desusado. Con toda seguridad, la comunidad juánica reflexiona sobre esto y lo cree. Valga la misma observación para la celebración de las fiestas en el cuarto evangelio, en las que Jesús está presente. También la historia de la tradición nos trae lo que se conoce como atestación múltiple. Cuando un mismo contenido está en diversas fuentes, eso se tiene que considerar, a pesar de que sea de distinta procedencia, como algo auténticamente histórico. Por ejemplo, la multiplicación de los panes que aparecen en los 4 evangelios, incluso en más de uno repetido, o la Eucaristía, porque la Eucaristía no solamente aparece en los evangelios, sino en las cartas de Pablo, especialmente en Primera de Corintios aparecen textos eucarísticos que tienen que ver precisamente con esto. También podríamos decir la coherencia de contenido, ¿no? Por análisis de ciertos detalles se va formando una imagen global acerca de una actitud o una enseñanza directa de Jesús. Por ejemplo, la sintonía con el reino, lo que tiene que ver con las bienaventuranzas. Jesús nunca se predicó a sí mismo, ni le gusta aparecer en primera persona. Entonces, esto es interesante, y esa imagen global es lo que muchas veces va a determinar que los evangelios apócrifos, que también señalan acontecimientos históricos de Jesús, sean dejados de lado porque tienen algún detalle, ¿verdad?, que no cuadra con esa imagen global que aparece en los evangelios canónicos. También la contradicción. Se nos dice que Jesús murió por nuestros pecados, ¿verdad? Pero eso es una teologización de Jesús. Él no murió por nuestros pecados. Él murió porque lo mataron. O sea, esa fue la causa histórica de su muerte. Él no estaba en la cruz ofreciéndose por los pecados, aunque eso sea cierto. Esa es la teología de la cruz. Pero históricamente la cruz es un fracaso, es el fracaso de la adivinación de Jesús. En las antiguas religiones sería impensable considerar la crucifixión de Dios. De allí el escándalo y contradicción de la cruz. Pero eso, precisamente esa contradicción, es lo que le da esa aseveración históricamente cierta, ¿no? También la corporeidad. No se puede negar la corporeidad de Jesús. Él vivió, él murió y resucitó en la carne. Antes y después tiene corporeidad. Lo olvidamos a veces, es con el credo, cuando afirmamos que nació y murió, y parece que no vivió, sino que pasó directamente del nacimiento a la muerte, ¿verdad? Otra cosa es el rechazo del mensaje de Jesús. No puede ser producto de la reflexión de las comunidades cristianas todos aquellos pasajes que dejan mal parado a Jesús o a los discípulos, como por ejemplo los insultos a Jesús, los regaños a los discípulos, la manera tan vil en que mueren. También podemos agregar el episodio del ciego de nacimiento de Juan 9. ¿Por qué? Porque ese hombre es expulsado de la sinagoga porque afirma creer en Jesús. En tanto que los fariseos, que son los antagonistas de Jesús, van quedando ciegos. Es lo mismo que ocurre en la comunidad cristiana cuando es expulsada de la sinagoga. Entonces, Jesús no quiso romper con la tradición de Israel. No, la verdadera tradición enmarcada con los profetas y la ley, sino contra la perversión de la ley, el templo y los sacerdotes y maestros. Entonces, él es, o predica el Israel de la alianza.
También podríamos decir que hay un criterio de continuidad. Los evangelios concuerdan con datos históricos que conocemos por otros documentos de la época. Sabemos que cuando Jesús nace, gobernaba el emperador Augusto. Cuando muere, es Tiberio. Sabemos de la presencia de Pilato, de Herodes, Anás, Caifás, todos esos personajes que sabemos que históricamente vivieron. Y lo más importante es la transformación histórica, ¿no? Porque todo aquello que tiene fuerza para transformar es histórico. ¿Por qué? Porque el texto es poderoso en la medida que transmite esa palabra de Dios, le da vida, la interpela y es capaz de enfrentar cualquier miedo y denunciar la injusticia. Y por eso esa palabra sigue siendo válida para nosotros también hoy. Y podríamos sumar a esto los descubrimientos arqueológicos, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la piscina de Siloé donde metieron al hombre en camilla y que había la creencia que cuando tocaba el agua la persona podía curarse, pero el pobre hombre nunca podía llegar a tiempo porque tenía que ser ayudado de otros, ¿no? Juan dice que esta piscina tenía 5 pórticos, en tanto que de los evangelios sinópticos se colige que eran 4. Bueno, le dieron las excavaciones arqueológicas la razón a Juan. Si a esto le sumamos que hay documentos no cristianos, por ejemplo, de los romanos, tenemos a un escritor llamado Plinio el Joven, que le escribe al emperador Trajano, hacia el 111 aproximadamente, y habla del movimiento religioso de Jesús. También Suetonio Tranquilo, ¿verdad?, habla de la expulsión de los judíos de Roma por un tal Cresus, refiriéndose a Jesús. Cornelio Tácito, ¿verdad?, en sus anales dice que Trajano acusó injustamente del incendio de Roma a los romanos, a los cristianos, quienes tienen por fundador a uno que murió en la época de Poncio Pilato bajo Tiberio. O sea que ya ahí se nos dan algunos datos de tipo histórico. Y finalmente Luciano de Samosata, que dijo que Jesús fue el primer legislador de los cristianos y que los convenció de que todos eran hermanos. Vemos que todos estos escritores tenían razón en lo que dijeron. También tenemos testimonios judíos. Por un lado, a Flavio Josefo, que fue un escritor que trató o sea, él tiene un texto que se llama Antigüedades Judías y otro es la historia de los judíos, donde trata de relatar todos esos acontecimientos que pasaron durante la guerra judía, antes y después de la misma. Incluso, por ejemplo, situaciones como la de Masada, que nosotros hemos visto incluso en películas. Eso no está en la Biblia, pero en los testimonios de Flavio Josefo está presente eso de Masada como el último testimonio o el último refugio o vestigio de rebeldía del pueblo judío antes de sucumbir definitivamente ante los romanos. Ahora, ¿qué dijo Flavio Josefo de Jesús? Que Jesús era un hombre sabio y de buena conducta, que fue condenado a muerte por Poncio Pilato y que sus discípulos, en los que había tanto judíos como paganos, siguieron siéndolo a pesar de su muerte. Entonces, incluso habla de la muerte de Santiago, el hermano de Jesús. Y el Talmud de Babilonia es bien interesante también, no tanto por lo que dice de Jesús, sino por lo que no dice de manera despectiva. Dice Jesús de Nazaret, vivió en Israel, practicó la hechicería, o sea que hizo milagros, se burló de la ley, o sea que criticó el legalismo, comentó la escritura, o sea que era un rabino, ¿verdad? Fue crucificado durante la Pascua y sedujo a muchos, o sea que tuvo discípulos. E incluso agregan diciendo que parece que era hijo ilegítimo, porque era de padre desconocido.
Y sabemos bien, ¿verdad?, que los evangelios apócrifos también entonces nos recuerdan situaciones, ¿verdad?, que no están en los evangelios canónicos, pero que de alguna manera han sido asumidas como históricos por el pueblo y posteriormente por la tradición, como los nombres de los padres de María, la presentación en el templo, que Jesús era un viudo. O sea, ya de alguna manera todos estos testimonios van demostrando cómo ya había una piedad mariana hacia el siglo II. Entonces, luego de esto yo quiero pasar a otros métodos de estudio bíblico, pero si tienen algún comentario o algo que preguntar o que decir al respecto, adelante, mi gente. Sí, profesora, una Adelante. pregunta Adelante, en Juan. cuanto al credo que estabas hablando antes, hace un rato atrás. Sobre el valor, o sea, que ya perdido el valor histórico en el credo y se ha prácticamente puesto en duda la existencia misma de Cristo, pues, ¿no? Llegó a ponerse en algún momento, ya hoy en día no. Hoy en día nadie, Sí. o sea, podrán negar la trascendencia. Para el musulmán Jesús fue un profeta, para los judíos también, para muchos Jesús fue un hombre sabio. Pero para nosotros es Dios mismo hecho carne. Pero la trascendencia de Jesús es parte de la fe. Pero el reconocer que Jesús vivió y existió en esta tierra, eso ya nadie lo niega. Pero hubo momentos en que se negó, y es porque es cuando el Pantocrátor, el Jesús en los altares, Jesús Dios, Jesús Dios, Jesús Dios, Jesús Dios, y el hombre quedó como relegado pues a un segundo plano. Entonces, nosotros, para poder seguir a Jesús, tenemos que seguir al Jesús que estuvo entre nosotros. El Jesús Dios nos queda muy grande. Claro, pues es que justamente a eso va mi comentario. Ajá. En el credo nuestro, en realidad el Cristo histórico no dura nada. Exacto. Porque dice, nació de Santa María Virgen y ahí mismo padeció bajo Poncio Pilato, exactamente. no nos dice nada del Cristo histórico. O sea, en el credo no decimos ni una palabra del Cristo histórico. Por eso que se perdió. En las comunidades cristianas primitivas no, ni en los primeros siglos, porque eso era todo Jesús y Jesús y Jesús. La segunda generación, la tercera, la cuarta, pero después de que se hace la iglesia oficial dentro del imperio, después del 315, ahí enseguida empezaron a darse los primeros concilios y los primeros dogmas empezaron a proclamarse. Y el Jesús histórico quedó como escondidito, como desdibujado. Yo diría un poco jocosamente que los 4 primeros dogmas vinieron a ocupar el lugar de los 4 evangelios, que quedaron un poco como a la saga. Si a eso le suman que la Biblia, que fue prácticamente patrimonio de nuestra Iglesia Católica, fue la Vulgata, que había un gran porcentaje de analfabetismo, y lo que mayoritariamente tenía o recibía el pueblo era a través de los que conocían la escritura, y no todo el mundo tenía. Llegamos a la Edad Media, resulta que Santo Domingo de Guzmán no tenía más que los 4 evangelios y las cartas de Pablo, no tenía la escritura completa. Entonces, claro. Entonces, eso es parte de ese proceso, ¿no? En que de alguna manera el recuperar ese Jesús histórico es lo que le da coherencia realmente a nuestra fe. ¿Cómo nosotros podemos decir ante situaciones de incertidumbre en que no sabemos cómo tomar la decisión correcta, pero si somos capaces de decir qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Pero el Jesús histórico, no el Jesús Dios. Totalmente. Sí. Okay. Bueno, era eso. Gracias. Ok, chévere. ¿Alguien quería decir algo más? ¿O seguimos? Profe, no levanté la mano. Ah, perdón, no te la vi, mi corazón. No se preocupe. Pero lo que pasa es que el internet me sacó y otra vez, entonces me perdí una parte de la intervención, Juan. Pero con lo que él estaba planteando y yo escuchándolo al final sobre este Jesús histórico, bueno, ha sido una de las cosas que con la cual medito muchísimo, ¿no? Estamos hablando más de 2000 años, estamos hablando de un antes y un después que marca la humanidad, pero que además ahí entra lo que son los misterios de Dios, ¿no? Para poderlo entender
que bueno, entre comillas, porque nosotros nunca podemos llegar a descubrir esos misterios de Dios que Él ha querido para nosotros. Pero ese Jesús no se hubiese sostenido durante todo este tiempo con esa parte de la divinidad, ¿no? En sus dos naturalezas. Y también dentro de la historia de la Iglesia Católica, las primeras comunidades cristianas hasta nuestros tiempos, también habría que leer la parte de todas las herejías que buscan alejar a ese Jesús histórico de lo que es la parte divina. Entonces, allí, digamos, está esa línea delgada, para lo cual, bueno, el conocimiento, toda esta parte histórica, todo esto, todo lo que ha sucedido, sin apartarnos de la parte espiritual de la oración para entender ese Jesús histórico, que es un misterio de fe y que con la inteligencia no podemos dar explicación total de ello, ¿no? Es como yo, por ejemplo, lo veo y el credo y todo, ¿no? Si no van es nuestra fe, como dice San Pablo. Claro, sí, tienes razón. Lo que pasa es que incluso hasta los dogmas tienen, nosotros afirmamos creer en los dogmas de la Iglesia. Lo que habría que preguntarnos si los reinterpretamos de la misma forma que lo hicieron hace 100 años, hace 200 años o hace 500 años, porque probablemente no es así. Siguen siendo para nosotros compromisos de fe, por decirlo así. Para no caer en la redundancia de decir Claro. sí, pero al mismo tiempo para nosotros lo entendemos a nuestra forma y a nuestra manera. Yo recuerdo que siempre nos decían que la Trinidad era un misterio y no había que meterse con eso porque había que creerlo y ya está. Y hoy por hoy a mí me parece tan sencillo pensar en Dios como el Padre misericordioso, el Dios creador que nos ama profundamente por encima de todo. En Jesús veo la horizontalidad. El Dios encarnado que se quiso hacer uno como nosotros, el hermano, el pana, como dirían quizás los jóvenes, y el Espíritu Santo como la fuerza que como cristianos nos impulsa, no solamente a proclamar el Evangelio, sino a dar testimonio de fe en la Venezuela nuestra del siglo XXI. Pero ese es mi entendimiento particular, ¿ok? Pero probablemente otra persona lo entienda de otra forma. Pero los dogmas no son ahistóricos, sino que se van adaptando a las situaciones históricas, aun cuando el contenido, la parte, vamos a decir, conceptual será la misma. Claro, nos orientan, pero siempre, evidentemente, bueno, no sé, o será que uno no quiere seguir hurgando mucho, pero ahí entra lo que es la parte de misterio de fe, ¿no? Que no llegamos a darle explicación totalmente. Hay cosas que de verdad que a veces la inteligencia humana no alcanza a dar una explicación. Bueno, yo me conformaría con ir cada día como aclarando lo que no es Dios. Porque de repente, Obviamente. sí. Obviamente. Claro. Así es. Bueno, yo les decía que los métodos históricos críticos son fundamentales para quien va a estudiar científicamente la escritura. Pero también hay otros métodos de análisis. Hay un texto que es de la Pontificia Comisión Bíblica, ¿no? Que habla de la interpretación de la Biblia en la Iglesia y que hace cotación. Lo tienen ustedes en su bibliografía que yo les puse para que la bajen. Una serie de métodos bien interesantes porque nos permiten acceder a los textos bíblicos dependiendo del género literario del texto de diversas formas. Entonces, entre estos métodos, en un primer lugar, tendríamos que hablar de la retórica, ¿no? No es un método nuevo, más bien diríamos que es el arte de componer un discurso persuasivo. Eso es muy valioso para el exégeta cuando lo conduce de modo crítico y que evidentemente nos puede permitir un acercamiento que distingue en el discurso la autoridad del orador, la argumentación del discurso, las emociones que puede suscitar en el auditorio. Y así podemos distinguir incluso hasta el género judicial, deliberativo o demostrativo dentro de la retórica, ¿no? Y de alguna manera, este método lo vemos con muchísima frecuencia en las cartas de Pablo. Y a veces, en muchas oportunidades también Jesús lo aplicaba, sobre todo cuando estaba en una franca diatriba con sus adversarios.
Otro método de análisis literario. Estos son métodos de análisis literario. Tenemos también la narrativa, ¿no? Que de alguna manera busca comprender el mensaje bíblico, sobre todo en aquellos textos que se dan como si fuera un testimonio o un relato. Entonces, lo importante es ver cómo se cuenta la historia para implicar al lector en el mundo del relato y en el sistema de valores. De allí entonces que se distinga entre el autor real y el autor implícito, entre el lector real y el lector implícito. Y es un método sumamente útil en la Sagrada Escritura, porque muchos textos son narrativos y permite incluso, ¿cómo se llama?, captar el alcance histórico. Y entre los métodos de análisis literario también tenemos la semiótica, que es un método sincrónico que se concentra en el estudio del texto en su estadio final. También se le conoce como estructuralismo, ¿no? Porque considera el texto en su totalidad, en el que va estableciendo como tejidos de relaciones, ¿verdad? Así como las diversas transformaciones que permiten pasar de un estado inicial al estado terminal. ¿Se acuerdan cuando vimos Tobías? Que hablábamos de un estado inicial, de un relato que se iba encadenando hasta tener un estadio final. Las diversas fases que se van dando a lo largo del relato marcan esos estados de transformación. Y por ello es importante en este método tomar en cuenta los tiempos, los lugares, los itinerarios de cada figura, la búsqueda de los valores temáticos, ¿verdad? Y evidentemente, es un método que parte de la realidad concreta del texto. Tobías lo vimos bajo ese modo de lectura. Pero también podemos ir o acercarnos a la Biblia desde el punto de vista de las ciencias humanas. Y aquí también vamos a tomar en cuenta una serie de ciencias que antes no se tomaban en cuenta para nada. O sea, como que sí, olvidando un poco que los textos bíblicos se abren paso en unas sociedades concretas en las cuales nacen. De allí que el punto de vista sociológico ha encontrado un lugar maravilloso en la exégesis bíblica, porque surgen preguntas de qué manera vivía el pueblo cuando era nómada, de qué manera vivía cuando estaba gobernado por los jueces o cuando posteriormente tuvo la monarquía. O sea, el paso a las transformaciones económicas de la sociedad que se van dando con movimientos itinerantes, carismáticos en las comunidades que se van dando paso poco a poco. Eso es importante verlo desde el punto de vista sociológico. ¿Qué podríamos nosotros decir de la psicología? Recordemos que hasta hace 100 años Freud y la fe estaban completamente reñidos. Parece que el que era una persona científica no podía tener fe. Parecieran cosas completamente antagónicas e incongruentes. Y podríamos decir que psicología y teología nunca han dialogado mucho. Sin embargo, las investigaciones actuales sobre las estructuras dinámicas del inconsciente han suscitado nuevas tentativas de interpretación de los textos antiguos, incluyendo la Biblia, y han aportado, si se quiere, un enriquecimiento en cuanto a experiencia de vida, reglas de comportamiento y sobre todo en la comprensión de lo simbólico, para incluso precisar, yo diría que la extensión de la responsabilidad humana, aun cuando evidentemente no pueden eliminar la realidad de pecado y salvación, pero estudiar un personaje bíblico desde el punto de vista psicológico es una tarea interesante. Imaginemos nomás estudiar a Pedro. Oye, Pedro, ¿cómo es posible que tú después que dijiste que amabas a Jesús, que era el Cristo, que tú lo identificas y das esa, o sea, esa forma, esa expresión de fe tan hermosa, después lo niegas 3 veces? ¿Qué sentiste tú cuando lo traicionaste?
O sea, a partir de la psicología, nosotros podemos hacer un excelente trabajo de un texto a partir de la evolución del pensamiento del personaje. Incluso contrastar personajes como Pedro y Judas. Yo diría que quizás lo de Pedro fue hasta más grave que lo de Judas, pero la reacción psicológica entre uno y otro, de alguna manera, dan dos respuestas completamente diferentes. Finalmente, la antropología también ha tenido, digamos, su participación también en los estudios bíblicos, porque ver la forma como las fiestas, las danzas, los mitos, la etnografía en general, todo lo que tiene que ver con el arte, está presente en los textos bíblicos, porque eso de alguna manera de allí vamos a sacar valores, tradiciones, relaciones familiares, los tabúes, la situación de la mujer. Son elementos, ¿verdad?, que van a constituir, si se quiere, tipologías y modelos comunes que son difieren o se parecen en distintas culturas. Podríamos decir que todo lo que es el Medio Oriente, antropológicamente, bebe pues de la misma tipología o del mismo modelo de cultura, pero podemos establecer diferencias también. Quizás entre las ciencias humanas, aun cuando no aparece en el texto de la Pontificia Comisión Bíblica, podríamos agregar también la arqueología, ¿no?, que también ha representado también un papel importante en los últimos tiempos para desmitificar muchas de las cosas que se creían como inciertas o afirmarlas por el contrario. Eso también ha sido de gran ayuda. Al principio no. Yo recuerdo haber hecho un curso de arqueología bíblica donde el padre decía que los primeros arqueólogos eran curas y que entonces iban dando la piedrita con la Biblia en la mano. Y si no cuadraba lo que encontraban con lo que decía el texto, lo iban dejando de lado. Hoy es impensable que una cuestión de ese estilo pudiera ocurrir. Pero además, ¿verdad?, nosotros también podemos acercarnos a los textos también desde el punto de vista de la tradición. Ajá. Estos acercamientos pueden ser de varios tipos. Canónicos, porque es la interpretación a la luz del canon. Esto es en cuanto recibida como norma de fe por la comunidad creyente, ¿verdad? Entonces, esta interpretación, si se quiere, enfrenta algunos problemas, sobre todo cuando toca definir desde cuándo un texto fue canónico y las disparidades que hay entre los cánones de las distintas iglesias, ¿no? Sin embargo, debo decirles que este era el método por excelencia que aplicaba el Papa Benedicto XVI. Podemos acercarnos también a través de la tradición judía. Hay una versión del Antiguo Testamento escrita en griega, que es la Septuaginta. Tenemos las versiones arameas, que son los Targum. Tenemos los Midrashim, los Pecher, diversas relecturas extracanónicas, tanto de la época del Intertestamento como literatura apócrifa judía, que nos pueden permitir también a partir de allí hacer un acercamiento de algún texto en el cual nosotros queramos profundizar. Por ejemplo, en un Midrashim del Génesis dice que la esposa de Lot se llamaba Irit. Probablemente, como en la Biblia no aparece el nombre de la señora, este Midrashim trata de alguna manera de arrojar un poco de luz, e incluso dice algo bien interesante, ¿no? Como método de investigación, está que muy bien, diría yo. Ella dice, el Midrash, que esta señora se convierte en estatua de sal no por ser terca ni desobediente, sino por ser madre. ¿Por qué decimos esto? Porque el texto, si ustedes han leído la caída de Sodoma y Gomorra, habla de que cuando Lot es avisado, él va a avisar a sus yernos, ¿verdad? Si él tiene yernos, es porque tiene hijas que están casadas.
debemos recordar, y aquí viene lo antropológico y lo sociológico de la familia judía. Cuando una pareja era prometida en matrimonio, aun cuando no empezaran a vivir juntos, ya la niña ya había dejado de pertenecer al padre para pertenecer a la familia del marido y por ende al marido. Entonces, el Midrash dice que estas hijas no podían irse con el padre porque tenían un marido cada una de ellas, lo cual abre la posibilidad a que las 2 hijas que huyeron eran las hijas que quedaran en casa y que entonces eran 4 hijas y no 2. ¿Ves? ¿Será verdad? ¿Será cierto? ¿Habrá algo de histórico en aquello? Pero un trabajo de investigación que de alguna manera se enriquezca con datos de la tradición judía, podría ser un buen trabajo de investigación. También tenemos la historia de los efectos del texto, ¿no? Que mide la evolución, ¿verdad? En el curso del tiempo de una determinada temática. Porque un texto no se convierte en obra literaria si no hay lectores que le den vida apropiándose de él. Ahora, esta apropiación puede ser individual o colectiva, ¿verdad? Y de alguna manera trata de medir esa evolución en el curso del tiempo. Imagínense, veamos el relato del Génesis que culpabiliza a la mujer por la entrada del pecado en el mundo. Parte de la marginación de la mujer a lo largo de los siglos no obedecerá a la interpretación de ese texto en clave sexista. Entonces, ver un poco la evolución de una determinada expresión o de una determinada situación, y cómo ha sido leído ese texto a lo largo de los siglos, se presenta como un trabajo interesante de investigación también. Que no se trata, por ejemplo, de algo para trabajar en catequesis con niñitos de primera comunión, pero sí para darle un seguimiento a una, de alguna manera, a la forma en que nosotros podamos profundizar en un texto determinado. También tenemos el acercamiento contextual. Podríamos decir que hay 2 grandes polos, el liberacionista y el feminista. De alguna manera, el liberacionista, ¿verdad?, en su génesis llamado Teología de la Liberación, fue un fenómeno teológico en los años 70 en América Latina, como fruto, si se quiere, de Vaticano II, de la Conferencia de Medellín, y practica una lectura bíblica orientada a las necesidades del pueblo que busca en la Biblia alimento de vida. Entonces, tiene algo positivo y algo negativo. Fue positiva porque permitió descubrir el sentido profundo de la presencia de Dios que salva, la insistencia en la dimensión comunitaria, la urgencia de una praxis liberadora enraizada en el amor y la justicia. Pero ¿cuál es lo negativo? Poner el acento en una escatología terrestre, a veces en detrimento de la dimensión escatológica trascendente de la Escritura. Quizás por eso fue su auge, vamos a decir, y caída, aunque ha tenido repuntes en diversas instancias. Y en cuanto al acercamiento feminista, ¿verdad?, trata de descubrir, ¿verdad?, el papel protagónico de las mujeres en la escritura, escondido, si se quiere, bajo una lectura androcéntrica, patriarcal de los textos que colocan a la mujer en una situación de inferioridad con respecto al varón. Ahora, sabemos también que este acercamiento feminista, que tiene también sus pros y sus contras, ¿no? Porque el feminismo extremo, que trata de dejar entonces ahora al varón en un segundo lugar, no es precisamente lo que se busca, sino la igualdad en alteridad. No aquel texto que te decía que la mujer, ¿cómo se llama? El hombre que tenía detrás, un hombre bueno siempre tenía que tener detrás a una buena mujer. Y yo me preguntaba siempre, oyendo eso, que por qué no al lado. Entonces yo creo que hoy en día la igualdad de alguna manera busca ese acercamiento igualitario. Bueno.
También tenemos el acercamiento fundamentalista, ¿verdad? Parte del principio que si la Biblia es palabra de Dios, que está inspirada, que no tiene ningún error, tiene que ser leída de manera literal en todos sus aspectos. Y es una interpretación literalista que excluye cualquier esfuerzo de comprensión que tenga en cuenta su dinámica histórica y desarrollo. Evidentemente se opone a los métodos histórico-críticos y cualquier otro método de interpretación de lectura. ¿Qué ejemplo les puedo poner yo ahí? Por ejemplo, Levítico 21, 18. ¿Verdad? En ese texto, si alguien lo quiere leer, puede hacerlo. Dice que una persona que tiene un defecto en la vista no puede acercarse al altar. Entonces podemos imaginar tanta gente con lentes que no por eso dejan de amar a Dios ni de tratar de cumplir su palabra. Pero si vamos a hacer una lectura fundamentalista, evidentemente no podemos acercarnos al altar con un defecto en la vista. O, por ejemplo, Levítico 11, me parece que el versículo 6 en adelante, que habla de la piel de cerdo, de que no se debe tocar la piel de cerdo. Pero, ¿qué dirán, por ejemplo, un musulmán o un judío que no comen cerdo, jugando fútbol? Tiene la piel de la pelota es precisamente tomada de cerdo. No es una manera también de tocar la piel. O Éxodo 35, que dice que una persona que trabaje el día del Señor, en este caso el sábado, tiene que ser lapidada y asesinada. Entonces, podemos imaginarnos cómo los testigos de Jehová no dejan transfundirse por aquello de Levítico 17, que dice que en la sangre está la vida. Entonces, interpretar de forma fundamentalista a la Biblia, verdaderamente no va a permitir un acercamiento directo a la persona de Jesús. Eso está más que claro. Pero tristemente muchos acceden al texto de esta forma. Finalmente está la lectio divina, que es una lectura bien sea individual o comunitaria de un pasaje más o menos largo, ¿verdad?, que se desarrolla bajo la moción del Espíritu en 4 pasos, ¿verdad? Y que viene de Orígenes, la expresión de lectio divina viene de Orígenes, un gran amante y estudioso de la palabra, y vino a convertirse en espina dorsal de la vida religiosa. Incluso hay un monje en el año 1100 por allí, llamado Huigo Cartujo, que escribió un libro llamado La Escalera de los Monjes, donde habla de la lectio divina en 4 pasos: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Ahí lo que trata de ver, leer y leer, tratar de meditar lo que el texto me dice, lo que yo soy capaz de decirle al texto, y caer en contemplación significa que allí ya sobra cualquier tipo de palabra, porque es un encuentro directo con nuestro Señor. Y eso nos lleva un poco a tratar de ver a qué nos lleva la lectura de la Biblia hoy en día. Porque generalmente nosotros escuchamos la palabra los domingos cuando vamos al templo, vamos a la Eucaristía, pero ¿de qué manera la comprendemos? Hoy en día, en muchas comunidades, se trata de aplicar la regla de Carlos Mester, que es pensar o imaginar la Biblia como una especie de trípode, en que esas 3 patas son indispensables para la lectura de la misma. La primera de ellas nos obliga a partir de la realidad concreta nuestra, ¿verdad? La segunda nos lleva al texto, a tratar de iluminar nuestra realidad a partir del texto y de la luz que emana del mismo. Y finalmente es la acción, volver nuevamente a la vida diaria, por decirlo así, y ver qué es lo que ese texto nos ha dejado con miras
a la acción. Entonces, es una manera muy linda de poder acceder los textos, porque nos obliga sencillamente a estar con los pies muy claros, puestos en el piso, pero firmes hacia el horizonte donde queremos nosotros ir. Por eso, tenemos que decir que no podemos leer la Biblia sin ser personas espirituales. Y ese es un consejo que les doy, porque a veces uno, estudiando y estudiando y estudiando la Biblia, se seca, porque razona demasiado. El componente o el equilibrio se lo da la espiritualidad, la oración, porque la oración es lo que hace que esa Biblia, esa palabra de Dios que nos interpela a diario, haga vida y en el corazón de alguna manera crezca hacia los otros. Entonces, por eso, Biblia sin espiritualidad no pasa de ser un libro como cualquier otro. Pero también tiene que ser una palabra abierta a la pastoral, porque si no es pura teoría. Lo que decía Luis acerca de darle los primeros pasos a su papá, encarna un poco esto de la pastoral, porque está haciendo vida en su hogar en lo que es la palabra de Dios. Y eso por ende es compromiso, porque la Biblia sin compromiso es letra muerta. Entonces esas son como las bisagras en las que nosotros debemos movernos al momento de ver la escritura. ¿Y esto por qué? Porque la realidad nuestra, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana de todos los días es el lugar de la pastoral y la espiritualidad. Nosotros somos firmes a un pasado en el que hemos heredado una ortodoxia que para nosotros es verdad. Es verdad, creemos en los dogmas, creemos en Jesús, Dios y hombre verdadero, creemos en María como la Madre de Dios. Ese pasado es igual para nosotros hoy que lo que fue en su momento cuando fue promulgado. Pero evidentemente eso hace que se abra con fidelidad a nuestro presente en contemplación, y nosotros en forma objetiva, para nosotros esa es una verdad en mayúscula. Pero ¿de qué manera nosotros lo vivimos? Lo vivimos en el futuro como novedad, como una práctica que nos lleva a la acción y con un sentido el cual nosotros como sujetos somos precisamente quienes decimos la última palabra con respecto a eso. Entonces, aquí hay diversas maneras, sobre todo para quienes trabajan en catequesis. Hay muchísimos caminos para estudiar los textos bíblicos. Puede ser una lectura de gotero en que vamos nosotros a partir de versículo por versículo tratando como de escudriñarlo, de sacarle como el máximo juguito a cada versículo. Podemos irnos también por la lectura de los personajes, o sea, y ver hasta qué punto nosotros podemos identificarnos, ¿verdad? Con cada uno de esos personajes. Podemos hacer una lectura simbólica. Cuando nosotros estudiamos la mujer adúltera y pensamos en el significado tan grande que tiene la piedra, o sea, cómo puede ser instrumento de apoyo, pero a la vez puede ser instrumento de destrucción, nos lleva a todas aquellas ocasiones en que nosotros sentimos que hemos sido apedreados por otros, o por el contrario, las piedras que nosotros hemos lanzado al prójimo. Entonces, es un motivo de interpelación estudiar a través de los símbolos del texto, porque nos ayuda a vislumbrar cosas que de repente nosotros, con otros métodos, quizás quedarían desdibujadas. Puede ser a través de una entrevista, un personaje concreto, entrevistar a Moisés. ¿Qué sintió él cuando vio la zarza ardiente? Esos son métodos muy buenos, porque a través de la entrevista se puede conseguir, trabajando en grupos, que la gente no olvide ese texto y que le quede profundamente enmarcado en el corazón lo que realmente el texto quiere decir. Puede ser un teatro bíblico, puede ser un tema específico, sobre todo para cursos largos que nosotros pudiéramos darlos a través de un tiempo bastante extenso y que pudiéramos desarrollar ese tema a lo largo de la escritura. También podemos trabajar los círculos bíblicos o
simular un juicio, por ejemplo, algún personaje que merezca alguna crítica en la escritura. La lectura de los 4 lados, que trata de ver la realidad del texto desde lo político, desde lo económico, desde lo social y desde lo cultural y religioso. Entonces, esto es un método, como les digo, de trabajar los textos que nos ayuda pues a acceder de distintas formas. Entonces, como resumen, podría decirles, ¿verdad?, que para leer la Biblia en forma pastoral tenemos que tener un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Leer, leer, leer y leer. Siempre tratar de leer el texto las veces que sea necesaria, porque a veces con una sola lectura no captamos completamente la idea. 2 movimientos tienen 2 nombres muy particulares que se usan mucho al estudiar la Biblia, que es la exégesis y la hermenéutica. Podemos imaginarnos como los rieles de un tren. La exégesis nos permite ir desde el hoy al momento en que el texto se nos está relatando. Ya tendríamos que olvidar un poco los lineamientos de nuestra época para tratar de llegar a esa época concreta y tratar de entender las cosas desde el contexto de dicha época. A veces leemos los textos con la mentalidad nuestra hoy y entonces hay un choque entre lo que encontramos en el texto con lo que nosotros creemos. Ese paso es la hermenéutica, es llevar el texto del ayer al hoy. Y es allí donde podemos, de manera específica, trabajar distintas hermenéuticas. No es lo mismo la hermenéutica que nosotros podamos aplicar a un muchacho de confirmación que el de primera comunión, que podamos practicar en un barrio o podemos practicar en la Lagunita Country Club, que podamos llevar a gente negra, a gente indígena, porque las particularidades de cada sector de alguna manera van a tener que ser asumidas en ese movimiento. Yo creo haberles comentado una vez que una manera de leer esto es partiendo de la realidad como vida, los 3 ángulos que hablamos ahí. Si nosotros vamos a trabajar el texto de Ruth, que habla de 2 mujeres que son nueras y suegras, en una comunidad donde hay mujeres, podemos imaginarnos y partir de la realidad, investigando un poco cómo se llevan la nuera y la suegra, que a veces la relación no es muy idílica, pero el texto podría ayudar y dar luces para que esa relación fuera más fraterna. Los 4 contextos, el histórico, con sus 4 lados, el espiritual, qué es lo que nos dice Dios a través del texto, cuál el contexto literario, de qué forma está escrito, cómo se escribió, qué género literario es, y lo redaccional, que tiene que ver con lo propio del autor. 5 mandamientos para leer la Biblia: leer, leer y leer, escuchar, servir, ser fiel y trabajar. ¿Y cuáles son los peligros? El fundamentalismo, en primer lugar. En segundo, depender del que sabe. Que haya en un grupo una ideología dominante. También puede haber una lectura sin fe o sin respeto al otro. O una lectura ingenua, de esas que, ay, yo y Dios y Dios yo. Entonces, eso, me parece que es quizás el culmen de lo que nosotros podemos estudiar. Y si tuviéramos que hablar la cuestión como paso, ¿verdad? Habríamos que ver, lo primero sería la comprensión, tratar de recordar lo leído. Después, el contenido, los personajes. Escoger un verso que nos mueva. Palabra o palabras clave del texto que estamos leyendo. Las palabras que no entendemos, que a veces pasan. Comparar con otros textos bíblicos. Ver cómo la Biblia es capaz de revelar a Jesús. Entonces, y por supuesto, aplicarlo a la vida. Eso sería, en síntesis, todo el contenido
de lo que la Biblia puede aportarnos a cada uno de nosotros si hacemos una lectura desde el corazón, pero tomando en cuenta todos los principios que los estudiosos nos han proporcionado para dárnoslo como ayuda. Entonces, dicho esto, no me queda más que agradecerle por haberme acompañado durante todo este semestre. Yo estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes por la manera como han sido de juiciosos con las tareas, siempre responsables, interesados en la investigación y por supuesto, un grupo maravillosamente fraterno. Ojalá lo tuviera para siempre. Con eso, si alguien quiere hacer algún comentario del texto, de lo que acabamos de leer como Biblia, o qué le puede haber dejado el curso, recuerden que el trabajo final tiene mucho que ver con el aporte del Antiguo Testamento a la lectura del Nuevo, y sobre todo en función de cómo lo ven ustedes. Espero que todo esto les sirva de ayuda, pues, para que hagan un camino personal y evangélico. Profe, qué bonito. Qué bonita clase. Es que la Biblia es hermosa, de verdad que la De Biblia es verdad hermosa. que hoy sí hiciste un resumen bastante bello, bastante redondito. Está bueno, qué bueno que me hiciste acordar que nombraste a Guigo el Cartujo, que yo lo estudié en la abadía de Huigüe. Ajá. Qué bello, pero más sobre todo el tema de la liturgia, que también hizo aportes a nivel de la liturgia. Profe, pero te quería agradecer, gracias por ser tan buena, hacer que el estudio de la Biblia sea tan agradable, tan inspirador. De verdad, gracias, porque contigo sí no me ha dado miedo de consultar cosas, de preguntarte cosas que, bueno, uno no le da como pena equivocarse con cosas tan complejas de la Biblia. Yo no, digamos, que quería decirte que te quiero mucho, que Dios te bendiga y que ojalá sigamos un camino juntos para seguir aprendiendo de ti. Te quiero enorme. Igual a yo a ustedes, mi corazón, a todos, porque les digo, para mí han sido un grupo maravilloso y bueno, lean la Biblia, léanla y léanla, porque estoy segura que cada día se van a enamorar más. Ojalá que alguno de ustedes se incline hacia la Biblia, precisamente para que hagan la maestría en teología bíblica. Ojalá, para vernos más en el camino. Muchísimas gracias. La verdad que las clases han sido maravillosas, sobre todo porque deja sembrada ese deseo de seguir profundizando, conociendo. Tal vez uno el Antiguo Testamento lo ve así con un poquito más de cuidado, así de ultimito, y más bien escucharla a usted, ver su preparación. Hay una palabra que utilizó Luis y es totalmente esa con la que me quedo, que es inspiración, ¿no? Y eso lo invita a uno a profundizar, también para conocer nuestras raíces, ¿no? Conocer nuestro presente nos lleva, porque sí, a conocer el pasado, y es necesario para poder entender el presente. Tal cual. Y ha Así sido es. interesante, y bueno, y Dios mediante que, bueno, ojalá y el grupo nos podamos conocer personalmente, ¿no? No solamente a través de la camarita, sino ya de forma personal y presencial en algún momento. Estás A la orden para lo encargado, que Dubén. quieran. Igualmente. Estás encargado, Dubén, de organizar con JJ la reunión. Muy bien, muy bien. Aceptamos el reto. El reto, el El reto. reto. Y bueno, yo sé que con A la algunos orden. de a la ustedes orden. me voy a ver en el semestre que viene, con otros voy a lamentar perderlos, pero bueno, los voy a perder en el curso, pero yo nunca los voy a borrar de mi WhatsApp, los borro del WhatsApp del curso, pero no de mis contactos, y para lo que me necesiten, aquí estoy. La verdad que muchísimas gracias, profe. Así es, Rebeca. Profe, yo me uno a la reacción melcochosa de Dubén.
de agradecimiento, no solo la parte formativa, que bueno, es redundar en agradecimiento por todo lo que nos ha enseñado, que ha sido mucho, infinito. Creo que es evidente que todos entramos en este curso porque queríamos aprender, pero además de aprender, creo que si quisimos aprender es porque en nosotros hay un deseo de espiritualidad, y eso lo obtuvimos en usted, porque usted es ese tipo de personas que transmite y transmite de corazón, y además tiene esa pedagogía natural, ese deseo, eso que no se consigue en todo el mundo, y eso lo tiene usted, ¿sabe? Y eso llena, y eso queda en las personas como una huella indeleble, y eso es lo que marca la diferencia. Marca la diferencia como docente y marca la diferencia como ser humano. Y eso hace que este camino no solo de la teología como una doctrina, como una formación, sino como un camino espiritual, realmente llegue a las personas. Y no todo el mundo sabe hacerlo, y usted lo ha logrado. Bueno, mi Lo ha amor, logrado al punto que los que estuvimos con usted el semestre pasado, rogábamos por volver a ver la materia con usted. Y hoy no queremos irnos. bueno, mi corazón, gracias por tus palabras, porque me alienta. Bueno, me puedo poner presumida también, pero me alientan, bueno, a seguir trabajando por esto. Pero sí les digo una cosa, los que quieran siempre entrar en el curso, si no tienen otro curso, yo no tengo ningún problema. O sea, de hecho, por ejemplo, mi querido Juan José, cuando él puede, se acerca y participa, aunque ya esta materia ya no la está viendo conmigo, entonces la ve como más liberado, porque entonces no tiene que hacer tarea ni nada de esas cosas. Tan bello. Sí, entonces no, mira, no hay ningún Muchas problema. gracias. Sí, estoy de acuerdo con Pati. Estoy de acuerdo con Pati que usted es única, profesor. No, Y bueno, no. doy fe de que esto que la profesora quiere que sea. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, nos vemos en la reunión, Dios mediante. Bueno, Sí. Rebeca, quería unirme a las palabras. Pensaba hace 4 meses, cuando comencé, sentadita aquí donde estuve, eran unos pasos temblorosos. Y gracias a esa mano tuya, ahora son unos pasos un poquito más firmes. Voy a tener la dicha de tenerte el próximo semestre. Amén, bienvenida, claro que sí. Pero quería también un poco dejar en el aire la propuesta y que tú la consideraras, si el grupo también lo quiere, es que nosotros podamos hacer algunas lecturas extracurriculares, quizá que tú pases un programita, que nosotros podamos con alguna frecuencia, quizás a lo mejor no va a ser semanal, pero amplificar ciertos temas, porque entiendo que tú tienes muchísimas cosas desarrolladas y que obviamente por la inclemencia del tema del baremo y el tiempo académico, pues nos das lo que se puede en este tiempo, pero como nos vamos a reunir, pues vamos a ir pensando, no sé qué les parece a los demás, estoy segura que todo el mundo va a querer volverte a ver y a disfrutar. Aprobado. Porque además tú eres, tu conocimiento es infinito, pero Ay, por Dios. además, lo más importante, tienes alma. Y eso deja una huella siempre indeleble. Bueno, mira, yo no me opongo, gracias Maye, yo no me opongo a que nos reunamos, incluso yo creo que les había ofrecido el tema del Apocalipsis, sobre todo para estudiar la simbología. Ustedes digan que quieren y yo no tengo ningún problema, podemos reunirnos, podemos hacer un grupito en una casa, exactamente, o hacer, sí, podría ser presencial, claro. No tengo Yo puedo problema. prestar el... Lo que estoy pensando un poco es, claro, entiendo que
ahora vienen las vacaciones y todo eso, pero para que lo vayan pensando y también tú darle un poquito de forma y algunas propuestas, no sé, X tema. Entonces, bueno, vamos a verlo en tantas sesiones y las sesiones serán con tal frecuencia y bueno, ponerle una forma que obviamente tiene que tener, ¿no? Algo así. Y bueno, y así nos encontramos todos toditos para siempre, porque este tema es inagotable. Y, eso es cierto. Bueno, y seguimos en el camino. Sí, yo partiría de lo siguiente, Mayela, que hiciéramos la reunioncita, porque la que tuvimos en diciembre fue espectacular y nos dejó buen sabor de boca. Es cierto. Ya que estamos hablando del empegoste y de todo este dulce que dijo ya Pati. se ve que hay una comunidad de codependientes que por lo que veo no nos vamos a separar en largo tiempo. Codependiente dijiste, pero bueno. No, y si tienen todos, codependientes todos, no, claro, pero está muy bien. No, y si tienen algún tropiezo con alguna otra materia que crean que yo les puedo hacer de ayuda, con mucho gusto, ¿no? Claro. Claro, además yo decía, bueno, que esto es introducción, y la otra, entonces, claro. como que, ¿cuál es la otra? Pero de pronto como nos vamos a ver y nos vamos a reunir, a lo mejor aquí, pues Rebeca, puedes llevar una cierta propuesta y nosotros, bueno, vamos viendo cómo nos organizamos. Yo tengo la experiencia de que cuando yo salí de estudiar letras, seguimos eternamente leyendo textos juntos. Y bueno, por decir, ya llevamos 5 años con el Quijote, por ejemplo. No se asusten, pero es así más o menos. Uno se reúne como una vez al mes y discute y pone temas y créeme que es posible hacerlo. Y con una mujer como Rebeca, que tiene esa capacidad pedagógica, por favor. Bueno, yo con mucho gusto y gracias por tanto piropo. Dios mío, me va a poner, bueno, es justo. Sí, profe. América, adelante. No, que me encanta la propuesta de Mayela. Es interesante porque me hace pensar en un club de lectura en el que he estado y uno lo que pudiera es establecer el texto, la guía que sea usted, establecer el texto y reunirnos de repente una vez al mes, colocar, no sé, un tercer jueves de mes, cosas así, y mantener el grupo y sería súper interesante y nutritivo, ¿no? Que a partir de una lectura, pues la participación de cada uno, yo creo que todo aporta, cada vez que había una intervención, cada vez que alguien ha dicho algo, o sea, es todo un crecimiento que a la final suma a que, bueno, esa alma pueda ir trascendiendo para gloria de Dios. Es verdad, es verdad, América, consideremos la idea de Mayela que a todas tintas parece muy buena, exactamente. Entonces, aprobado por unanimidad. Aprobado, pero no, tenemos que vernos antes. Sí, exacto. Claro, por supuesto que nos tenemos que ver las caras, tenemos que compartir, eso lo exacto. Podemos hacer que se den otra vez las bodas de Caná. Exacto. Así sí, será. no, pero tranquila, que los organizadores que asignó la profesora se encargan de esa parte. No te preocupes. Exacto. Son buenísimos, para eso es lo que menos va a faltar, créeme tú. Ellos llenan las tinajas bien. Y créeme que intentan replicar el milagro. Ok. Mira, Rebeca, pero entonces tú cuando regreses nos contactas para poder... Sí, cómo no. Yo regreso el 15. Vas de viaje mañana, ¿no? Sí. Exacto. Regreso el 15 de julio. Así que a la orden con ustedes y bueno, me avisan el día, la hora y dónde. Si es donde María Ángeles, si es dónde va a ser. Bueno, ya usted asignó los encargados. Ellos tienen que convocar al público y decir dónde, cuándo, cómo. Exactamente. Así mismo es. Claro, y la logística para eso. ¿Oíste, Juanjo? La tortillita, la tortica. Ay, ya me lanzaron la punta, ya me la lanzaron. Ya hablaron contigo, Patricia.